Bueno, seguimos con esta segunda parte, donde te prometí unas reflexiones para ti como papá y mamá. Entonces, lo primero que quiero decir antes de empezar es que tú lo haces lo mejor que puedes con los recursos y el conocimiento que tienes hasta este momento. Así que no se trata de juzgarte, se trata de observar en qué áreas puedes crecer, cómo puedes liberarte de cargas y culpas del pasado que estás trayendo a la relación con tu hijo. Esto es muy importante lo que te digo. Lo veo muy frecuentemente en la terapia, ¿no? Como muchas veces asuntos no resueltos de cada persona se trasladan a esa interacción, a esa interrelación con, en este caso, tus hijos. También puede ser a la pareja y a cualquier relación que tengamos, pero fíjate cuán importante es tener cuidado de no llevarlo a la relación con tus hijos. Y de alguna manera, quiero decir como entre comillas, hay que tener cuidado porque se puede pecar por exceso o por defecto. Por ejemplo, una mujer que fue maltratada de pequeña puede inconscientemente reproducir el modelo de crianza autoritaria y de alguna manera violenta eh, hacia su hijo porque cree que ese es el mejor modelo. O puede volverse absolutamente permisiva porque no quiere que le pase lo que a ella. De ambas maneras está siendo insano para ese niño, porque ni se trata de ser autoritario, ni se trata de ser permisivo. Entonces, em, muy, muy, muy importante que como padres volteen la mirada hacia sí mismos. Así que bueno, un grupo de expertos en crianza respetuosa se reunieron para hablar de las dificultades que tenían los adultos a la hora de poner límites y qué necesitaban para ello. Entonces, concluyeron que habitualmente esos papás no se sentían suficientemente fuertes para enfrentar a sus hijos. Solían ser muy complacientes con todo el mundo y especialmente con sus hijos para compensar el poco tiempo que les dedicaban o para cubrir cualquier sentimiento de culpa consciente o inconsciente. Y evidentemente se encontraban con que había una autoestima que no estaba muy fortalecida, donde se buscaba aprobación y reconocimiento, especialmente, y por qué no, de sus propios hijos. Así que date cuenta cómo todas estas cosas tienen que ver contigo misma o con, sí, tienen que ver con la forma como has ido estando en la vida desde hace mucho tiempo. Y ahora como mamá, como papá, te enfrentas a que tus propias debilidades, llamémoslo así, tus propias dificultades o conflictos internos se van a ver reflejadas en esa interacción con tu hijo. Entonces, en ese em, grupo de estudio de expertos de crianza respetuosa, consideraron que se necesitaban habilidades, ciertas habilidades. Estas son bastantes, pero no está de más, pues, ir haciendo como un check, ¿no? De a ver cuáles están y no están presentes ahora mismo en tu vida. Paciencia, empatía, y estas dos están muy relacionadas con comprender que ese niño tiene otros ritmos, un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje que evidentemente no es la tuya, ¿no? Entonces es como que para nosotros sea muy fácil sumar y restar, porque eso ya está más que molido, ¿no? Por decirlo así, en nuestro aprendizaje, pero para ellos sea un mundo. Así que, pues fíjate si no se necesita paciencia y empatía. Se necesita calma, firmeza, firmeza porque, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Pues digamos que el gran hándicap en esto de los límites es que evidentemente tú no quieres hacerle ningún mal, no quieres que él se enoje, no quieres que él se frustre, pero necesitas internamente una fuerza que te permita mantenerte en tu centro
Y entonces aquí viene la siguiente habilidad, que es hablar con claridad, transmitir lo que tú sabes que es lo mejor para él, seguridad en ti misma o en ti mismo, coherencia, ¿sí? O sea, cómo podemos alinear lo que creemos que es lo mejor para el niño con aquello que le dices y cómo lo expresas. También confianza, mostrarte confiable, mostrarte cercano, ¿no? Muchos padres a veces queriendo preservar su autoridad o simplemente porque es que saben que si se acercan mucho se rompen, es decir, mm, mm, digamos que todo lo que trae el niño les termina invadiendo y sabe que se van a derretir, por lo tanto, se mantienen en una posición distante. Em, y bueno, más de todas estas habilidades, pues tener constancia y perseverancia. ¿En qué? Pues en las cosas que le dices, en esos no es repetidos que le dices, no le dices hoy no a una cosa, mañana le dices sí, porque si no también él va encontrando todo esto tan ambivalente que en últimas va a decidir poner sus propias reglas. Tener autocontrol para no estar en modo reactivo, como he mencionado anteriormente, tener respeto, flexibilidad, a veces ese no radical que has dicho, en ciertos momentos y en alguna situación muy vista, muy consciente, ¿no? Muy desde una total claridad, pues a veces hay que ceder y hay que decir, bueno, lo hemos hecho siempre así, pero en esta ocasión vamos a hacerlo de esta manera por tal y tal motivo. También autoconocimiento, que es un poco la introducción que hacía, ¿no? Esa necesidad de saber cómo eres tú, cómo respondes cuando estás enojada, qué es lo que te enoja. Y ese enojo en últimas no es lo que el niño te está haciendo, sino cómo es que tú te estás sintiendo. Te estás sintiendo irrespetada y por lo tanto estás eh, interpretando que entonces tu hijo no te quiere o no te valora. Em, ¿Cuáles son tus interpretaciones de esas reacciones o de lo que tu hijo simple y sencillamente mueve en ti? También habilidades para comunicar. A veces hay, hay mamás que asumen un tono muy de reproche, de juicio continuamente y van por delante con la descalificación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si aprendes a primero validarlo, a primero reconocer las cosas buenas que ha hecho y después también decirle las que no, pero en un tono neutral, ¿no? Sin estarles indicando, sin estarles señalando? Esa capacidad de observar, y esa capacidad de observar se necesita estar muy presente en la vida de tu hijo. Ser amoroso, amable, y vuelvo a repetir ahí este punto de la presencia. Porque a través de la presencia es que conectas realmente con lo que está viviendo tu hijo. Es donde podrás reconocer si él está asustado, si tiene miedo, si tiene vergüenza, qué es lo que le está pasando. Entonces tú vas a poder, desde esa empatía que hablamos anteriormente, ser más compasiva con él, reconocer que pues que él va a un ritmo que es el que es. ¿Sí? Entonces, fíjense cuántas cosas hay por aprender y por entrenar. Y a mí me gustaría que de toda esta lista que te estoy dejando aquí, pauses un momento este video y, y veas, o sea, le pongas, tomes dos colores diferentes y le pongas un más a lo que ya está dentro de ti y un menos en rojo lo que está pendiente por entrenar. ¿Para qué? Para que te propongas conscientemente a entrenar todo esto. Y como ningún niño viene con un manual debajo del brazo, pues solo es cuando los tienes delante que te puedes enfrentar a tus propias dificultades, a tus miedos, a tus limitaciones y cómo es importante de reconocerlo, porque si no todo eso se va a poner de manifiesto en la crianza. Entonces, dale las gracias a tu hijo porque te está invitando a mirar dentro de ti, a ser mejor persona cada día, para afrontar de la mejor manera todos los retos que te trae ese pequeño maestro que tienes delante.
Y es por ello que es necesario entender que ese encuentro de almas, como le llamo yo, no es fortuito y que están ahí para aprender el uno del otro. Muchas veces como papás se toma esa posición de yo soy el que lo sé todo, yo tengo la última palabra, pero no, muchas veces también desde un acto de humildad puede ser receptiva y escuchar lo que te trae tu hijo. Y si no, que nos cuente cómo es para un padre impaciente, por ejemplo, tener un hijo impulsivo. Entonces puede perder la paciencia y estar de los nervios todo el tiempo, o empezar a ver cómo puede realmente ayudarle a su hijo a tener más calma, la calma que él tampoco tiene, ¿no? Entonces fíjense cómo es de bonito ese aprendizaje. Y también, hablando de esto, me gustaría pedirte que apuntaras qué cosas te enseña tu hijo cada día, en qué cosas te pone a prueba, porque eso que está ahí, ese enojo, te está mostrando algo de ti. Así que apunta también eso, porque esto es una oportunidad para ver cómo puedes tener un vínculo más sano con tu hijo y contigo misma o contigo mismo. Bueno, sumado a lo anterior, eh, en ese momento en que ustedes se convierten como padres, o sea, viene cada uno de una familia diferente, de un modelo de crianza diferente, viene cada uno con sus conflictos internos, como hemos hablado antes, con su historia de vida, con las miradas que tienen acerca de la vida, de lo que debería ser y lo que no. Y ustedes se pueden amar mucho como pareja o estar, o ser unos padres que ya están en un punto de que están en total desacuerdo. Sin embargo, tienen un compromiso muy importante y es educar a ese hijo entregándole en ese proceso de crianza todo lo necesario que requiere para crecer sanamente, y esto incluye entregarle mensajes coherentes, entregarle mensajes claros y alejados de toda ambivalencia, porque eso enferma al niño. Así que es muy importante llegar a acuerdos de cómo educar a los hijos. Em, Porque vuelvo y digo, esto es muy importante, ya que es todo un compromiso con ese ser que decidieron traer a la vida. Así que también si hay que asumir que no han sabido cómo hacerlo, eh, que lo que aprendieron en casa no es necesariamente el mejor modelo de crianza, y que, pues, que definitivamente como padres tienen la responsabilidad de crecer, de aprender de expertos, de entrenar esa mirada crítica y compasiva, primero hacia sí mismo para saber desde dónde se está actuando. Em, y bueno, pues dicho todo esto, vamos a poder comprender cómo hay diferentes modelos de crianza y los límites que se establecen. Así que hay 4 principalmente, estilos. El primero es el autoritarismo, donde hay una necesidad de control por parte de los padres muy elevada, así que el afecto y la comunicación es muy baja. ¿Por qué? Porque si yo estoy en modo autoritario, es lo que yo diga y punto. O sea, no me importa saber qué es lo que piensas, qué es lo que sientas. Esta es mi última palabra y se acabó. Así que, o sea, cómo actúa ese papá o esa mamá frente a los límites? Pues todo es a manera de castigo, ¿sí? O sea, no hay recompensa, no hay reconocimiento de nada, no hay elogios, solamente si te portas mal te castigo, punto final, y van a ser unos límites intransigentes, rígidos, radicales. Bueno, luego está
digamos que el otro polo, que sería la permisividad, donde ahí no hay control, hay mucho afecto y comunicación, porque hay tanta empatía por lo que le pasa al niño, por cómo se siente, a un punto que entonces hay un exceso de tolerancia de todas las conductas del niño, incluso las problemáticas. Así que tus hijos podrían carecer también de autocontrol y convertirse, como había dicho anteriormente, en niños tiranos, déspotas, agresivos, con los que no se va a poder establecer ningún tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque ellos se van a convertir en lo que hablábamos anteriormente, en unos autoritarios, ¿no? Es decir, lo que yo digo es así y punto. ¿Por qué? Porque me lo han permitido todo. Entonces, ¿cómo son esos límites en la permisividad? Pues absolutamente laxos y en ciertas ocasiones hasta inexistentes. Luego está el negligente, que también hay muy poco control por parte de esos padres. La comunicación y el afecto también es muy bajo y pues aquí prácticamente no hay nada de límites. En la permisividad había un poquito de límites, pero es que aquí sí no hay nada de límites. Entonces el niño pues aprende a lograr todo lo que quiere con facilidad, es decir, todo lo que él haga, todo lo que él diga, todo lo que él pida, todo está bien y entonces, bueno, el niño manda. ¿Y qué es lo que termina pasando? Que los padres se apartan, ¿sí? Por eso es que hay negligencia, porque entonces ellos no toman partido en ese modelo de crianza. ¿El niño le parece que hay que acostarse a las 2 de la mañana? Perfecto. ¿El niño no duerme, porque se queda jugando a la Play? Bueno, listo, yo me voy a dormir porque tengo sueño, que haga lo que quiera, ¿sí? Entonces, pues, ahí, definitivamente el niño también puede desarrollar esta parte de tiranía, ¿no? De despotismo, de que el mundo funciona como a mí me da la gana y punto. Y por supuesto, el modelo de crianza más sano es el asertivo. ¿Cómo es un modelo de crianza asertivo? Pues hay un control alto, es decir, los papás tienen la rienda de la educación y de la crianza de sus hijos. Em, Son capaces de ser empáticos con ellos, de ser comprensivos, de generar un diálogo donde se establezcan acuerdos, donde se favorezca la escucha del niño, donde se respete lo que él está sintiendo y pensando y donde también se le comunique, o sea, el papá o la mamá comunique a su hijo por qué y para qué hace lo que hace. No es que se tengan que justificar, pero es que por el respeto a ese niño, que él también necesita comprender por qué un no es un no, pues se brinda esa posibilidad, se abre ese canal de comunicación donde hay un diálogo de parte y parte. En este modelo hay unas normas y unas reglas que están claras, las tienen claras ambas partes. El niño ha entendido ese por qué y para qué se ponen esas reglas, el papá y la mamá lo tienen claro sí o sí, independientemente de que les encantaría decirle que no, etcétera. Las consecuencias son previamente informadas, ¿sí? En esta posibilidad de que haya un diálogo abierto, pues entonces es, ok, estas son las normas, si tú no las cumples pasa tal cosa. Entonces, de esta manera, em, el niño también toma responsabilidad, es decir, yo rompo esta norma, así que me atengo a las consecuencias. Em, y ahí se logra un perfecto equilibrio entre la autonomía y la obediencia. Así que fíjate qué importante es poder llegar a ese equilibrio. Las otras partes, por mucho que, que se crea que es lo mejor, ¿no? Muchos padres autoritarios creen que
Es que esa es la única forma de que sea un hombre o una mujer de bien, ¿no? O el permisivo es, no, pues es que, ay, no, ¿cómo le voy a decir que no a mi hijo con todo lo que le quiero? O es que yo no estoy nunca en la casa y cuando llego a casa, pues, pues lo que él diga está bien. No voy a desaprovechar este tiempo porque si él se enoja conmigo, entonces no vamos a poder jugar, no vamos a poder compartir. Pero así no es. Entonces vamos a apostar por la asertividad. Bueno, aquí terminamos esta etapa número 2 y nos veremos en la última parte donde hablaremos de las recomendaciones para tus hijos.